hacemos con la probabilidad del matemático Peter Stoner, que trató de descifrar cómo una persona podría cumplir solo 8 de esas 300 profecías? Y la probabilidad es 1 seguido por un 7 y luego seguido por 17 ceros. Eso es similar a llenar todo el mapa de Centroamérica de medio metro de monedas, marcar una de estas monedas con una X, tirarla en el mapa de Centroamérica, taparnos los ojos y del primer intento encontrar esa moneda. Una probabilidad bastante difícil de cumplir. Las palabras significan algo. ¿Qué hacemos con las palabras que Jesús habló? Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podría venir al Padre si no era a través de Él. ¿Qué hacemos con el artículo el, la y la? El camino, la verdad y la vida. Jesús fue exclusivista con sus palabras, no inclusivista, porque no hay otra persona que sea el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hacemos con las palabras que Él habló? Tratando de pensar, ¿cómo podría morir si me dejaran escoger? Seguro no escogería muerte de cruz. Tal vez escogería morir de un ataque al corazón en medio de la noche. Me ataca el corazón y me muero. Tal vez esa sería una de las mejores formas de morir. No lo sentiría. Pero morir muerte de cruz, de hecho, no se lo recomendaría a nadie. El Gólgota representa una forma de muerte terrible. De hecho, de acuerdo a la historia, Jesús no murió por los clavos. De hecho, la gente moría por asfixia. Al ser crucificados, el peso sobre el pecho hacía que los pulmones se colapsaran y no pudieran respirar. Morían por asfixia. Pero la narración bíblica dice que Jesús no murió por asfixia. Él murió por la ruptura de su corazón. O sea que nadie podría decirme que alguien no puede morir por amor, porque históricamente Jesús murió porque nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir una muerte de cruz por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que escogió morir la peor muerte que un ser humano podría morir? Otra profecía interesante es la que dice que moriría muerte de cruz. Ahora, si nosotros pudiéramos escoger qué clase de muerte moriríamos, seguro no escogeríamos cruz. Es la peor muerte que un ser humano puede experimentar. Y sin embargo, Jesús dio esa profecía también. Es interesante porque esa profecía fue hecha antes de que los romanos inventaran muerte por crucifixión. ¿Qué vamos a hacer con esta profecía? Más de 300 profecías hechas durante este hombre llamado Jesús, y Él las cumplió todas. Y una de las más interesantes es que Él resucitaría al tercer día de entre los muertos. Una tumba vacía. De hecho, dicen algunos que el escapista más grande, Henry Houdini, trató de hacer la misma predicción. El escapista que se escapaba de cualquier lugar en algún momento dijo que se podría escapar de la muerte. Misma predicción, diferente resultado. Henry Houdini está muerto. La tumba de Jesús está vacía. ¿Qué vamos a hacer con esa profecía? Cuando Él vino a mi vida y me transformó, cuando yo estaba perdido,
fiel a su llamado, allí en la cruz, crucificado, pagó por todos tus pecados. Ábrele el corazón y déjala entrar. Ábrele el corazón y verás qué feliz serás. Él ya pagó por ti, porque fue fiel a su llamado, allí en la cruz, crucificado, pagó por todos tus pecados. Ábrele el corazón y déjala entrar. Ábrele el corazón y verás qué feliz serás. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda abajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu forma de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador: ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad.
Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman y se besa la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz, este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Y hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formol de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos? Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh,
ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su ¿Has escuchado hablar de la resurrección? La resurrección consiste en volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Esta noción se asocia a una cuestión de fe, ya que la muerte de un ser vivo es para la ciencia irreversible. De acuerdo a la Biblia, Jesucristo resucitó 3 días después de haber muerto en la cruz. No existe argumento científico que pueda explicar cómo un hombre que fue torturado hasta la muerte y sepultado pueda 3 días más tarde volver a la vida. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. La resurrección de Jesús es diferente de las mencionadas en la Biblia. Hasta entonces, quienes habían resucitado lo habían hecho en un cuerpo de carne y hueso y finalmente murieron de nuevo. Pero a Jesús se le dio un cuerpo espiritual incorruptible, es decir, que no se deteriora ni muere. Pedro escribió que Jesús había muerto en carne y resucitado en el espíritu. Las resurrecciones anteriores fueron extraordinarias, pero la de Jesús fue sin duda el mayor milagro de la historia. Y es que la resurrección de Jesucristo no solo es la validación suprema de su deidad, también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo, no hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida, Él es vida y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y está sentado hoy junto a su Padre en el cielo. Esta es una resurrección triunfante y gloriosa. Jesús sale a nuestro encuentro con el saludo más sencillo y más maravilloso que puede recibir una persona. Paz a vosotros. Revelación. Fue un acto sombrío y espantoso, incluso para un bárbaro. El rey Astiages, abuelo de Ciro, estaba castigando a su súbdito, Arpagus, por desobediencia. Mató al Hijo del Hombre, hirvió su carne y se la dio de comer sin que él supiera nada en un banquete. Entonces el rey le presentó una canasta. Cuando Arpagus destapó o descubrió la canasta, encontró la cabeza, las manos y los pies de su hijo. Esta palabra destapar, es decir, descubrir, apocalipto, al tiempo llegó a ser la palabra revelar en el Nuevo Testamento. Antes del primer siglo, la palabra rara vez se usaba en un sentido religioso o teológico. Simplemente era el quitarle la tapa a algo. Un segundo relato de la antigüedad ayudará nuestra comprensión. Un día Sócrates estaba desafiando a Protágoras, otro filósofo, para que probara su creencia, aseverando que lo que es bueno y agradable es la virtud suprema. Molesto por la renuencia del hombre a tomar una posición firme, Sócrates dijo: «Ven, mi buen Protágoras, descubre tu mente,
¿Compartes la opinión de la mayoría de las personas o tienes otra? Con estos dos usos típicos en mente, consideremos el significado del Nuevo Testamento de destapar, descubrir o revelar. Por ejemplo, Pablo escribe: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación, apocalipto, directa de Jesucristo. Gálatas 1, del 11 al 12. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que nadie le entregó el Evangelio, ni se lo enseñó? Más bien, ¿qué recibió por revelación? ¿Qué significa exactamente la palabra revelación? Se podría sugerir que se aclararía nuestro pensamiento al decirlo de esta manera. Revelación es descubrir la mente de Dios. El enfoque de la palabra revelación está en lo que se está descubriendo. Por lo tanto, la revelación del Evangelio no se trata de los medios por los cuales se comunicó a Pablo, ni de los medios por los que Pablo lo recibió. La atención se centra en la fuente de la que proviene. El Evangelio de Pablo era la verdad que emanaba de la mente descubierta, es decir, revelada de Dios. Te doy mi palabra. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey.
Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Libro de los Salmos, donde leía mi esposa al iniciar este tiempo, Salmos capítulo 24, Salmo 24, donde leía mi esposa al inicio. Le voy a dar lectura, después de la lectura vamos a orar y después de la oración damos inicio a ese tiempo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hace una pregunta y viene la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo en el que nos ha permitido, Señor, reunirnos y estar delante de su presencia. Padre bendito, sabemos que somos imperfectos y que por nuestros propios méritos, Padre, nadie es justo. Nadie podríamos, Señor, llegar a su presencia por nuestros hechos o por nuestros actos, porque hemos pecado y todos, Señor, somos faltosos delante de usted. Pero gracias, Señor, porque usted dio una provisión para limpiar y para purificar, Padre, nuestras vidas, de tal modo, Señor, que podamos acercarnos hasta su presencia. Gracias por su Hijo Cristo, Padre, que hoy nos da la oportunidad, Padre bendito, de empezar desde cero, no importando nuestra condición, no importando, Señor, de dónde usted nos está sacando, no importando en qué lugar estemos, Señor, usted nos toma y nos da una nueva oportunidad de vida. Llévenos hasta su presencia. Llévenos esta tarde hasta su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar en el libro de Éxodo, capítulo 19. La semana pasada
Estuvimos compartiendo la palabra de Dios y decíamos que el título era Cuando no nos llueve, nos llovizna, ¿verdad? Y hablábamos ahí de las situaciones que vivimos, ¿verdad? Día con día, y cómo Dios nos habla a través de todas las cosas, a través de la naturaleza, a través de todo lo que está pasando, está hablando y nos está llamando nuestra atención para que volteemos a verlo. Y hoy vamos a empezar a partir de ahí. En el versículo 4 de Éxodo capítulo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente forma: vosotros visteis, dice, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recuerda ese salmo que leímos ahorita: de Jehová es la tierra y su plenitud. A Dios le pertenece absolutamente todo. Le guste a usted o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, así es, porque Dios hizo todas las cosas y todo lo que existe le pertenece a Él. Por eso aquí inicio este tiempo o esta palabra con esta palabra que Dios le está dando al pueblo de Israel. Le está diciendo: acuérdate de dónde te saqué. Es decir, acuérdate dónde estabas, en qué condición estabas cuando yo te tomé y te levanté. ¿Sí? Eso, hermanos, es sumamente importante de recordar, porque nosotros como cristianos que tenemos ya cierto tiempo en el cristianismo, en ocasiones para nosotros nos es muy fácil y muy sencillo señalar al que está caído. Sin embargo, la misericordia que Dios tuvo con nosotros es la misma que Él sigue extendiendo hacia aquellos que lo requieren y aquellos que lo necesitan. Dios está llamando en este momento a tener un encuentro con Él, a su pueblo. Le está diciendo: necesito que entiendan de dónde lo saqué y en qué condiciones lo saqué. ¿Recuerdan el domingo pasado que hablamos de eso? ¿Cómo lo sacó? Entre lluvia, entre truenos, entre relámpagos, entre granizo, entre fuego. Una cosa extraordinaria. Dios hablando, dice: así los liberé, con poder. Diga conmigo: con poder. Y esa es la palabra de hoy: poder y misericordia. Poder y misericordia. ¿Hay algo tan grande como el poder de Dios? Sí, su misericordia. Nada se puede comparar, nada podríamos comparar al poder de Dios. Y este es uno de los atributos maravillosos de Dios. Él es todopoderoso, omnipotente, todo lo puede. No hay nada, ni una sola cosa que Él no pueda hacer. Todopoderoso. Pero ¿habrá algo a la misma dimensión que su poder? Sí, su misericordia. Y por eso les dice aquí: quiero que ustedes miren con el brazo de poder con el que lo saqué, pero ahora necesito que vean mi misericordia. Ahora necesito que vengan a mí y se acerquen a mí, porque yo quiero hacer con ustedes un nuevo inicio. Vamos a recomenzar. Y en este recomienzo van a ver mi amor. Y por eso les dice: y a partir de este momento, ustedes, si ustedes obedecen este pacto que voy a hacer con ustedes, entonces ustedes van a ser, escuché la palabra que él usa, mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Y en ese momento, cuando los llama, en el versículo 10, les da la primera instrucción y les dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
Dios le está diciendo a Moisés, ve y diles que yo quiero tener un encuentro personal con ellos porque quiero tener un inicio con ellos. De tal manera que ellos van a tener a un Dios poderoso que los va a guardar, los va a cuidar y ellos van a ser para mí algo tan especial, es decir, un encuentro. Sin embargo, diles que se santifiquen. Ahora, ¿el Dios estaba llamándolos porque ellos eran santos? No, Él los estaba llamando para santificarlos. Él los estaba llamando porque eran limpios. No, Él los estaba llamando a ser lavados. Ahora, ellos tenían 3 días para purificarse y tenían 3 días para limpiar sus vestiduras. Es decir, tenían el mismo tiempo los unos de los otros. No había más tiempo para unos y no había más tiempo para otros. Ahora, habrá algunos que se habrán sentado en su concha, ¿verdad? Porque siempre hay uno que otro conchudo, ¿verdad? Entonces, alguien habría dicho, no, ¿para qué, verdad? Pues como quiera. Ay, Moy, no sale al quite. Tú ve, Moy. Así le decían de cariño a Moisés. Tú ve y tú habla con él. Había, hermanos, aunque todos tenían la misma oportunidad, había unos que eran conchudos. Había unos que no les interesaba. Había otros que tal vez ni siquiera se preocupaban por lo que estaba Dios diciendo. Pero les aseguro, mis hermanos, que por reverencia o por miedo, pues al menos lo hicieron. Todos tuvieron la misma oportunidad. Y así como dijo Dios, todos iniciaron el mismo día y todos terminaron al mismo tiempo. Y cuando llegó el momento, dice Dios, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, ahora los vas a acercar, van a acercarse, pero vas a dibujar un cerco, porque de ese cerco ellos no van a poder pasar. Sin embargo, mire lo que voy a decir, sin embargo, van a poder ver mi gloria. Van a ver la nube sobre el monte Sinaí, van a ver la nube y van a saber que mi presencia está ahí. Van a ser testigos, y esa palabra es crucial, testigos de mi poder. Y van a escuchar mi voz en medio de la nube. Y van a ver. Y dice que el pueblo veía, hermano, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo Dios le decía Moisés le decía y Dios le respondía, y Moisés le decía y Dios le respondía, y el pueblo estaba atónito. Y cuando la presencia y la gloria de Dios estaba ahí, hermano, cuando llegó el momento, dice que la tierra se estremecía y había fuego y había humo, una cosa extraordinaria. Pero ¿sabe por qué Dios permitió que vieran este poder y esta gloria de su voz poderosa? Para que fueran testigos, para que fueran testigos de su poder. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque, y aquí, mis hermanos, quiero mencionar esto. Esos testigos son necesarios e importantes, porque Dios lo que trata de evitar siempre es esa pregunta necia: ¿y quién escribió la Biblia? Cuando dices, dice la palabra de Dios, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Siempre te salen con esa tontería. Por eso, la Escritura, cada vez que señala algo, hay testigos. Porque cada escritura que se da, hay un registro de personas que estuvieron ahí. Pedro mismo dijo, nosotros fuimos testigos del Señor, vimos su gloria, cómo el cielo se abrió, cómo descendió el Espíritu y cómo el Señor fue llenado y cómo la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes por qué Dios permite que veamos su gloria? Para que seamos testigos de su poder. Testigos de su poder. Porque una de las cosas a las que Dios, hermano, nos llama al cristianismo no es a pertenecer a una religión, ni ser parte de un grupo, ni sentirnos a gustos en un lugar, sino más bien ser testigos del poder y la gloria del Señor. Y cada persona que ha estado en este lugar y ha sido testigo de poder y de milagros y cómo Dios ha hecho cosas grandes. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho cosas grandes en este lugar? ¿Ha sido usted testigo de ese lugar, de esas cosas? Usted, mis hermanos, tiene esa responsabilidad y Dios le deja ver su gloria y su poder para que usted dé testimonio de su poder. Y somos especial tesoro para Él. Y tenemos ese encuentro especial con Él. Nos acercamos a su presencia. Todos vinimos igual y todos tenemos la misma oportunidad de ser limpiados. Ahora,
Decía, no se van a acercar si no se purifican. Es cierto, pero también el Señor nos da tiempo para purificar nuestras vidas. Nos da tiempo para trabajar con nuestras vidas. Él mismo viene, mis hermanos, y con su sangre poderosa nos lava nuestras vestiduras. Dice la palabra, dice, aun si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque su sangre tiene el poder para quitar, hermanos, el pecado de nuestra vida. Y entonces podemos tener ese encuentro personal con el Señor, podemos ver su gloria, podemos ver su poder, pero hubo algo más en ese momento y en ese lugar, algo en escena. Y es que Dios le llamó a Moisés y le dijo, ven más arriba, súbete al collado, acá donde está mi gloria, acá estoy yo en el collado, súbete, los demás déjalos ahí abajo, tú sube. Y allá mi hermano subió al collado y allá estuvo cara a cara con el Señor. Estar alrededor era bueno porque podían oír y podían ver, pero estar arriba, estar allá en la cima, era lo más grande porque podía ver cara a cara y rostro a rostro a nuestro Dios. Ahora eso es maravilloso. Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. 27, 51. ¿Ya lo tiene? Aquí está hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el velo del templo se rasgó. Esto fue cuando Jesús murió. Bueno, lo voy a leer desde el 50 para que vayamos en una línea, con un contexto. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dice la palabra de Dios que Dios ha hablado por mucho tiempo y de muchas maneras por todos los tiempos. Pero en este tiempo ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a llamarnos a todos, mis hermanos, para que todos, escuche bien lo que estoy diciendo, no solamente pudiéramos estar alrededor para ver la gloria de Dios, sino que dice ahí que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que todo se oscureció y todo, escuche lo que voy a decir porque esto es sumamente importante, toda la ira de Dios que estaba sobre nosotros cayó sobre el Señor Jesucristo. Cayó sobre el Señor Jesucristo. Toda la ira que Dios sentía por el pecado de la humanidad la tomó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso sus palabras cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor le dio la espalda, el Padre le dio la espalda a su Hijo porque no podía ver el pecado que estaba cargando su Hijo en la cruz del Calvario. El lugar se oscureció y toda la ira, toda la fuerza, toda la voz y todo el poder de Dios cayó sobre la tierra. En ese momento dice que el lugar se oscureció, el lugar tembló, las rocas se partieron, pero también pasó algo extraordinario. Dice que el velo del templo se rompió. Y ese velo del templo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En otras palabras, era como en aquel monte Sinaí, donde la gente tenía una línea donde no podía cruzar, ¿verdad? Eso representaba el velo. Un lugar hasta donde podían llegar solamente los sacerdotes y no podían ir más adentro. No podían entrar a la presencia, no podían entrar a la gloria, no podían estar cara a cara con Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice, se rompe el velo de tal manera que todo hombre y toda mujer en ese tiempo puede entrar a la misma presencia del Señor. Puede entrar a la misma gloria del Señor. Así como Moisés entró. Fíjate, hay algo bien interesante. Hay muchas personas que en ocasiones vienen conmigo y claro, no quiero que me vayan a malinterpretar. Dice, pastor, por favor, ore por mí, ore por mamá, ore por mi hijo, ore por esto, ore por esta necesidad. No pasa nada. Yo hago eso con todo gusto.
Pero no quiero que usted piense que ese es mi trabajo. Mi trabajo no es como Moisés, porque nuestro Señor Jesucristo ya vino a romper ese velo. Mi trabajo es enseñarle a usted cómo llegar a ese lugar y estar cara a cara con su Señor. Mi trabajo es enseñarle a usted que a través de la sangre del Señor Jesucristo, a veces que a mí la gente me dice, le pido a usted, pastor, porque usted está más cerca de Dios. Pues estoy ahí, ¿verdad? En su presencia del Señor, pero también usted puede estar ahí. Le digo, no quiero que me malinterprete, pero no quiero que usted piense que mi trabajo es interceder. Es que usted llega hasta un límite y yo llego hasta otro. No, mi trabajo es enseñarle que a través de Jesucristo ya no hay límites. Todos podemos estar cara a cara con nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Que dice la Escritura que el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el que entró a la presencia del Padre para entonces darnos a nosotros también la oportunidad. Él es la puerta para llegar al Padre. Él es el camino para llegar al Padre. De otra manera, cuando los hombres les damos la oportunidad o le enseñamos a la gente que tienen que venir a través del pastor o a través del ministro, a través de quien sea el representante legal religiosamente hablando, cuando nosotros le enseñamos eso a la gente, entonces le estamos quitando el poder a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sentido entonces tiene haber muerto y haber dado su vida por nosotros y haber roto el velo del templo si como quiera tenemos un límite? En el Señor, mis hermanos, ya no hay límites. Podemos llegar hasta su presencia. Y lo maravilloso es que no solamente podemos ver su poder, sino que ahí en su presencia es donde podemos ver su misericordia. Ahí en su presencia es donde vemos su misericordia. Porque entonces estamos hablando de que cuando Dios habla, las piedras se rompen. Cuando Dios habla, hay relámpagos y hay truenos, y cuando Dios habla, la tierra se estremece, y estamos hablando de una voz poderosa. Y dirá alguien, quisiera no oír al Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Y aquí está hablando del profeta Elías. Después de haber tenido una victoria extraordinaria en el Señor, dice que se fue todo temeroso, pero no vamos, solamente le estoy dando un pequeño contexto. Y el versículo 11 dice de la siguiente manera: Él le dijo, el Señor le dijo a Elías, sal fuera. Estoy en el versículo 11 del capítulo 19. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, ¿qué hacía? Rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿qué hubo? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Podemos ver entonces, hermanos, en esta escena, la culminación de la palabra, cuando Dios deja de hablar. Después de que Dios habla, después de que Dios nos enseña su poder, que nos enseña su magnificencia, su grandeza, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él existe, porque todo lo que existe fue creado por su voz. Él dijo y fue hecho. La voz de Dios es temible.
No en la cuestión de que debemos tenerle miedo, sino por la grandeza que representa. Cuando el hombre escucha la naturaleza, realmente está escuchando la voz de Dios. Lo decíamos la semana pasada. Dios está hablando de muchas maneras, estremeciendo, con terremotos, hablándonos de una y de otra forma. Y es imparable su palabra. Imparable. Y Él hace lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Y detiene lo que quiere detener y lo que no. Pero a lo que trato de decir aquí es que cuando Elías estaba en ese lugar, la presencia y la gloria de Dios se hacía presente, dice, y había terremotos y las rocas se rompían. Fíjate, un viento que rompía las rocas. ¡Wow! Ahora cuando dice, y Dios no estaba ahí, Jehová no estaba ahí, no significa que Él no estaba, que su presencia no estaba, sino que al final de cuentas, ¿qué es lo que representa a Dios? ¿Qué es lo que se iguala a su poder, a su gloria, a su magnificencia? Su amor, su quietud, su paz, su misericordia. Porque dice, y al final cuando Elías vio todo esto, que se estremecían las cosas y estaban los truenos y las rocas quebrándose, dice que Dios le dijo, ven. Y dice que él mejor se tapó, no quiso ver al Señor. Y cuando el Señor nos llama, hermanos, mucha gente tiene miedo a que Dios le llame. Mucha gente tiene miedo de ver el poder y ver la gloria de Dios, porque dicen, tengo miedo, ¿qué va a pasarme? Pero lo que no entienden es que después de todo ese estruendo, todo ese sonido y toda esa presencia que hace cosas sobrenaturales, recibimos un soplo de paz, de misericordia, de amor y de perdón. Al final habrá personas que no quieran acercarse porque tienen miedo de la grandeza de Dios, y no está de más, hermanos. Tenemos que tener respeto al Señor. Pero también es cierto que si nosotros nos atrevemos a cruzar ese umbral, a cruzar esa línea que nos detiene, si nos atrevemos a creer en el Señor, al llegar a su presencia ahí en la cima, nos recibirá el Señor, como dijo, como un especial tesoro. Nos abrazará y habrá un soplo suave sobre nuestra vida, sanando nuestro corazón, sanando nuestro ser, trayendo misericordia y paz, quietud y tranquilidad. Es por eso que los que esperamos en el Señor, los que hemos dado el paso y hemos experimentado esa paz, hermanos, les decimos a los demás y tratamos de compartir a los demás, ven a Cristo. Es que todo es bien ruidoso, mira el ruidazo que hace, mira el pastor parece resorte ahí adelante. Oh, todos gritando y todos acá, y luego en la oración y todos llorando y todos moqueando y todos haciendo, gritando, clamando. ¿Qué ruidazo es ese? Pero lo que tú no sabes lo que hay detrás y al final. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque al final es eso, mi hermano. No es el ruido, ni es miedo lo que Dios quiere hacer darnos a nosotros, sino lo que Él quiere hacer con nosotros es darnos de su paz, un soplo de su espíritu sobre nuestra vida, sanando, restaurando, retornándonos nuestra sonrisa, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Wow. Y eso lo hizo posible nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dios está llamando diariamente a tener un encuentro con Él. Y también está llamando a brincar la línea. Está llamando a ir más allá. Está llamando de acercarse más para allá. Está llamando a las personas para que entren a su cofre especial. Está llamando y está poniendo, hermanos, a la disposición del hombre la muerte y el sacrificio de su Hijo Cristo. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Póngase de pie en esta tarde. Quiero pedirle a los muchachos si me pueden ayudar con ese canto que cantábamos hace un momento. Espíritu de Dios,
en qué lugar estás. No importa en qué lugar estás. El asunto es a dónde Dios te quiere llevar. Estoy avanzando, pastor, siento que estoy avanzando, pero siento que hay una distancia entre mí y la presencia de Dios. Pues avance, dé el paso, crezca. Siento que falta mucho para mi vida, siento que soy indigno. Bueno, pues deje que el Señor lave sus ropas, deje que el Señor le purifique, que le tome en su mano y le lleve. Deje que el Señor lo abrace. Deje que el Señor le haga saber su amor, su misericordia. Qué maravilloso es buscar a Dios por su poder, pero más por su misericordia. Podemos ser testigos de su poder, pero Él quiere que seamos testigos de su misericordia. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos? Y quiero que medite un momento en estas palabras que hemos hablado. Y quiero que le diga: Señor, Señor, puedo escuchar tu voz hablándome.